entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Luego nos dice la promesa hermosa: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora yo pido, Señor, en nombre del Espíritu Santo, Señor, que está en cada hijo tuyo, en cada corazón, hoy, Señor, despierte nuestros sentimientos, Señor, ponga en nuestro corazón, Señor, este deseo, esta continua, Señor, manifestación tuya, para que podamos, Señor, estar a tu presencia, estar obedeciendo, estar creyendo lo que tú nos has dicho, Señor, porque todo depende de creer también cada uno de nosotros para poder obedecer. Te damos gracias. Dice que terrible. Nuestro Señor Jesucristo, su principal ministerio lo hizo en estos lugares: Capernaum, Betsaida y Corazín, ¿no? Principalmente en estos lugares donde este ministerio. Y cómo el Señor Jesucristo, este mensaje le puse yo: el rechazo de su nación, el rechazo de su nación a Jesucristo, ¿verdad? El Señor advierte aquellas ciudades, aquellos lugares donde Jesucristo estuvo, predicó, dice que hizo muchas señales. Ahí fue donde más manifestó él su poder, su gloria, milagros, señales de sanidades, señales de expulsión de demonios, todo tipo de cosas que, aunque no estén aquí todas escritas, pero grandes cosas hizo el Señor, y las hizo principalmente en estos lugares donde se manifestó. En estos lugares más, él mostró su divinidad, que él, nadie podía hacer estas cosas más que Jesucristo, ¿verdad? A los hombres, más que en otros lugares, aún más que en Jerusalén. No hizo tantos milagros en Jerusalén como los hizo en estos lugares, porque ahí manifestó más su gloria. Y esto es para que hubiera sido que estos hombres, ¿verdad?, que aún lo conocían y decían de él, se volvían arrepentidos. Y mire, otros lugares, otras ciudades, Tiro y Sidón, dice que toda su fama llegó a todos los lugares, a de aquellas naciones cercanas, y ahí iban ellos a buscar al Señor. Y el Señor les dice que si el Señor hubiera ido a estas ciudades y haber hecho todas estas señales, todos milagros, hubiera predicado la palabra de Dios como la predicó, ellos hubieran creído, hubieran aceptado. Pero Jesucristo lo que más mostró en Israel, que fue
el rechazo de su pueblo, la indiferencia que tenía el pueblo de Israel hacia Dios, porque ellos eran los conocedores según de la palabra de Dios. Dice que por tanto os digo que en el día del juicio Dios será más grande el castigo para estas ciudades, para estos hombres, que para la ciudad que fueron tan malas, pecadoras, que fueron hechas también juicio como Sodoma y Gomorra. Podemos comparar que estas ciudades aparentemente no eran malas, aparentemente eran muy religiosas, seguidores aparentemente de Dios y cumplían con ritos y tradiciones, todo. Pero sin embargo, cuando vino Jesucristo, lo rechazaron. O sea, ¿cuál es el pecado más grande? Puede haber el rechazar a Jesucristo como nuestro Salvador. Bien, dice que el Señor, aunque esas ciudades se creían buenas, se creían justas, creían ser merecedoras de lo que quisiera, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que para esas ciudades iba a ser mayor el castigo que para Sodoma y Gomorra. Se puede comparar, ¿no? Estas personas de Sodoma y Gomorra, ¿cómo eran? Tan así que Dios. Sin embargo, dice, para ustedes va a ser mayor cuando estamos a Cristo. Y ahorita vamos a ver que tanto en la iglesia como en el pueblo de Israel sigue habiendo esta clase de pecado. El mundo no se diga. El mundo ni siquiera lo acepta, ni nada, ¿verdad? Bueno, mayor será, ¿verdad? Estos hombres que se creían justos, buenos, no recibieron a Jesucristo por sus creencias, por sus costumbres y sentirse ser, por eso dice adelantito, ser sabios, ser conocedores de la palabra de Dios, pero no eran hacedores de ella, ¿verdad? Y dice aquí, aún será mayor el pecado y el castigo que tendrán todos estos hombres, o sea, para que nos demos cuenta del gran peligro que es rechazar la gracia, la salvación. Y fíjense, lo dice al pueblo, ahorita más adelante lo vamos a ver, que tendrán estos hombres que fueron testigos de la obra de la divinidad de Jesucristo, no se arrepintieron, Ahora, nosotros sabemos, en este nuevo pacto, ahora en este tiempo, nosotros hemos visto, oído la palabra de Dios, todas las que son iglesias de Jesucristo, por lo menos han escuchado la palabra de Dios. Hemos oído continuamente palabra tras palabra, hemos alabado a Dios, hemos estado en la presencia de Dios, hemos disfrutado del Espíritu Santo a través de la alabanza, la adoración. Hemos visto cosas milagrosas en hermanos y hermanas que llegaron como cualquiera de nosotros en una condición de vicio, de desesperación, de todo lo que sea, como Dios ha hecho milagros. ¿O no somos testigos, hermanos? De todos los milagros, primeramente de su vida, de lo que Dios ha hecho. ¿Quiénes son los testigos de Dios? Nosotros, iglesia. La iglesia es el principal testigo que tiene testimonio de lo que Dios ha hecho. El mundo no. Por eso le decía, a ustedes que han visto que estuve ahí, ustedes tanto tiempo, eran ellos más culpables que aquellos de afuera. Y esto estaba todo. Su pecado de ellos lo consideró Dios, fíjese, no el hombre. Ellos se consideraban justos, buenos, santos. Pero el pecado de ellos lo consideró Dios, lo mayor Dios de todos los pecados de ellos. Esto sea para nosotros, hermanos, también abrir el entendimiento, porque muchos inconsciente o consciente han rechazado que Dios oyendo la palabra de Dios, se han apartado del pueblo de Dios, han dejado el camino del Señor, y aunque vengan de vez en cuando, ¿verdad? Pero eso no es Dios. Entonces dice, esto que dice el Señor, no solo lo dice para estas ciudades que existieron en aquel tiempo, y Dios los castigó, porque ¿dónde fue el mayor juicio del Señor? Sobre Israel, primeramente, ¿verdad? También en Mateo 10:5 dice ahí mismo, o sea, que esto no nomás, bueno, Señor, eso fue allá, pero aquí, ¿no? Mira lo que dice 10:5, cuando el Señor manda a los 12
a predicar el Evangelio. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje era para Israel. Hoy el mensaje es para la iglesia. No te hagas sordo. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, ya leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad gracia. Todo esto era para dar testimonio a los hombres que efectivamente el reino de Dios había descendido. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad ahí hasta que salgáis, y entrar en la casa y saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y aquí dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, porque no eran de ellos, eran del Señor, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, aquí repito, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuántos lugares, ciudades, verdad? Pero esto lo podemos aplicar a familias, a todas las personas, ¿verdad? No nomás a la ciudad. Pero cuando se lleva el Evangelio a algunos lugares, a algunas ciudades, lo rechazan y lo rechazan. Tarde que temprano, ¿verdad? Esos van a caer sobre esas ciudades o esas familias. ¿Cuántas familias llegan a tocar a la puerta? No los testigos, ¿verdad? Pero a los hijos de Dios que van a tocar la puerta, llevarles el mensaje. ¿Cuántos se reciben? ¿Cuántos se buscan? ¿Y qué dice el Señor? Fíjense el castigo que será para toda esta gente, ¿verdad? Entonces, para cada lugar, toda ciudad, cada familia que lo reciba o lo rechace, va a haber un juicio terrible en el día final. ¿Sí? Aquí posiblemente ningún juez, ninguna autoridad va a hacer un juicio con alguien que no reciba el Evangelio, ni le interesa, ¿verdad? Ningún juez te va a acusar, te va a decir: te voy a meter al bote porque no recibiste a Jesucristo en tu corazón. Eso no les interesa. Pero esto en el reino de los cielos es lo más importante. El más grande castigo que tiene el hombre es no recibir a Jesucristo, no aceptarlo como Dios Salvador. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí vemos ahora, más adelantito, es el peor pecado y castigo, juicio de parte de Dios, por no recibir a Jesucristo como Salvador. No necesito de Cristo, yo ya soy salvo, yo ya tengo, y no. Mire, ese es el peor pecado y castigo, juicio de Dios a los hombres, a las ciudades, a las familias. Es no recibir a Jesucristo como Dios Salvador y seguirlo rechazando. El rechazar a Jesucristo, su palabra, ¿verdad? Cuando se le predica, dice la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y lo rechazan. ¿Cuánta gente rechaza el mensaje de Jesucristo por su religión? ¿Sí? Porque dice: tengo mi religión. Dice: no puedo recibir. ¿Por qué? La palabra. Porque por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo, por mi padre, simplemente porque yo quiero. Porque tengo que más amor al pecado, a las cosas del mundo que a Dios. Y lo rechazan. ¿Qué dice Juan 3? Al final. ¿Por qué rechazan los hombres el Evangelio de Dios? Porque no están dispuestos a obedecer, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Dicen 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? No nomás que seas borracho, ladrón, sin vergüenza,
sino el no creer en Jesucristo, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué no quieren aceptar? Porque siguen amando el mundo sin ley, porque quieren seguir haciendo la misma clase de vida, no quieren dejar el pecado del mundo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pues no les gusta que les digan, ¿verdad? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, cuando Dios predica, lleva el mensaje a través de alguno de nosotros, la iglesia, ¿verdad?, que predica y dice que la palabra del evangelio, y lo rechazan por su religión, porque no quieren dejar las cosas del mundo, porque quieren seguir viviendo una vida de comunidad, de toda. Dice el versículo, ahora regresando a Mateo, dice, ¿por qué? Inmediatamente después dice, Mateo 11, al final, 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, nada más, porque así hizo el Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ustedes entienden por esto, ¿verdad? Después de que el Señor les decía que estos hombres rechazaron a Jesucristo, y una de las cosas que nos está mostrando, ¿no?, dice, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Aquí nos revela el Señor, primeramente, la soberanía absoluta de Dios, que no depende del hombre, depende de Dios. Y Dios quiere, Cristo quiere revelarse a su vida, a su corazón, para mostrarle, no sé qué mensaje, una vez vimos algo, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a tu único Dios verdadero. Y si somos sinceros, vemos qué conocimiento tenemos de Jesucristo. Lo único que conocemos de él es que era judío, que nació en Belén, que su madre era María, que su padre era José, y que nació en una cabaña, en un tabernáculo. ¿Sí? Cosas así simples. Pero ¿qué más conocemos de él? Nada. El conocer a Jesucristo va más allá de su naturaleza humana, conocerlo a través del libro de la Apocalipsis. Ahí vas a conocer a un Dios todopoderoso, un Dios que no viene como un cordero, viene como rey de reyes. Es como Dios quiere que lo conozcamos ahora. Todopoderoso. El hombre lo sigue menospreciando, porque pues, estaba en la cruz, el Señor fue aquí, pero si lo vieras como Él es, ¿quién puede menospreciar a un rey? ¿Quién puede hacerlo menos? Cuando venga el Señor, es lo que no. Bueno, mira, aquí nos revela la soberanía de Dios, porque como en este caso de conocer a Dios no depende del querer, de la sabiduría, talento, ciencia, todos los atributos que Dios le dio al hombre natural, se los dio para conocer el mundo terrenal. Pero para conocer a Dios necesitamos el Espíritu Santo, entiéndanlo. No es tu sabiduría, no eres tú, no. Y el Espíritu Santo no nos lo revela, es por demás. Tenemos sus atributos naturales, sí, pero nos sirven para conocer las cosas del mundo, ¿no? Todo eso. Pero para conocer a Dios, si no es por la obra del Espíritu Santo, no es nada. En fin, bueno, ¿verdad? Solo depende de Dios darse a conocer por Él como Él quiere, a quien Él quiere revelar. Este es un gran ejemplo de la soberanía de Dios, revelar las cosas del reino de los cielos, a Él. Las de la tierra, pues, están ya todas las ciencias.
Pero eso que le sirve. Eso no, nada tiene que ver con la ciencia. Ahora, y aquí vamos a seguir viendo esto. Entonces, ¿cuál fue el mayor pecado de Israel? Rechazar a Jesucristo. A los suyos dignos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron. Todos los evangelios se ve la manera, la forma como lo trataron, hasta la cruz. Es por demás para nosotros, ¿verdad? No saber la forma en que Jesucristo fue rechazado por todos. Por lo que vino, dice el Señor, un castigo de Dios a Israel primeramente. Pero esto va a ser igual para las naciones también, porque después de esto tiene que ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Y todas aquellas naciones que han rechazado a Jesús y que lo han hecho a un lado, ¿verdad? Tarde que temprano también los juicios de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que rechazan el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y realmente no entiende la verdad. A ver, les voy a decir algo aquí. Estaba pensando cómo cuando Jesucristo murió por nosotros solamente vemos el sufrimiento que tuvo en la carne, que fue terrible, horrible. El terrible castigo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mire, el Señor no solamente perdonó los pecados, sino que llevó el castigo. Llevó el castigo. Pero el castigo no se limitó solamente a la cruz, al sacrificio que tuvo en la cruz. No, sino él tuvo que llevar. ¿Cuál era el castigo que nosotros merecíamos? La condenación del infierno, el infierno eterno. El infierno era nuestro lugar al cual teníamos que ir. Entonces, él, mire, lo que sufrió en la carne no fue nada, porque lo que sufrió al bajar al infierno, estuvo 3 días en el infierno, pagando por nuestros pecados, lo que nosotros debíamos hacer. Piense, y no solamente murió y tuvo un castigo por 2 o 3, por todos los pecados de nosotros fueron cargados. Ahorita los que están sufriendo en el infierno son por sus propios pecados, ¿sí? Pero el Señor sufrió por se dan cuenta hasta dónde el Señor y pagar, ese es el castigo. Que lo sigas rechazando, que sigas creyendo, ¿verdad? Ahora ya puedes ser salvo. Pero mire, rechazar el mensaje, cuando vemos, despreciamos la palabra, despreciamos la iglesia. Porque en la iglesia es el único lugar, es el único lugar donde se alaba a Dios. No es que lo vas a alabar en la calle. Es el único lugar donde se predica la palabra. ¿Dónde quieres encontrar? ¿Dónde quieres hallar la palabra? El mensaje Dios da a la iglesia. ¿Cuántos menosprecian la iglesia? Y es que tengan cuidado, porque mira más que cuando despreciamos la palabra, la iglesia, venir a oír, siempre ponemos excusas y por cualquier, con Dios no hay excusa. Ninguna excusa les va a valer delante de Dios. Decía, yo no sé qué, mejor es un día estar en el casa. Preferíamos estar en los atrios del Señor que en la casa de Dios, altar, el mundo. Pues porque Dios nos quiere que estemos en las cosas de Dios. Cuando menospreciamos la casa de Dios, ¡ay! Gloria a Dios. Esa es una forma de menospreciar al Señor, porque es en donde Dios da la palabra, es donde Dios, porque yo sé que ni siquiera tú de esa vez la vida, y tú la haces de esa el Papa. La verdad, Juan 15, 26. No podemos dar excusas, Señor. ¿Qué pasó en Capernaum? Juan 15. ¿Qué pasó en Capernaum? Ellos pudieron decir todo lo que quisieran, ¿verdad? Y escudarse, pero lo rechazaron por incredulidad.
La incredulidad es el pecado también mayor que traemos en nuestro corazón, no creerle a Dios. Mire lo que les decía el Señor a Israel, 15:26. No, 22, perdón. Juan 15:22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y esto nos dice a nosotros. Ay, Señor, no sabía. Oye, tienes 10, 20 años oyendo el Evangelio y todavía no sabes lo que tienes que hacer. No me digas, no te pidas excusa. Dice, pero ahora no tiene excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ya no sigue, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, sin causa me aborrecen. ¿Por qué dejan de venir? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué aborrecen las cosas del hombre? Por su propia maldad. Pero mire la advertencia, si yo no hubiera venido ni les hubiera dado, no tendrían pecado. Esto es para nosotros. Si tú no hubieras conocido, pues ya, bueno, yo no sé, no me hablaron. Pero hermanos, tenemos años aquí, años, la mayoría, ¿no es cierto? No podemos decir que no conocemos la voluntad de Dios. No te puedes decir. Si no quieres ser la voluntad de Dios es porque no quieres. Porque la responsabilidad está de ti, en ti. Y no puedes decir, ay, es que vino fulanito y me quedé. Vino, se quemaron mis frijoles y fui. ¿Qué dice el Señor a los invitados a las bodas? ¿Qué les dice? ¿Cuántos pusieron sus hijas? ¿No? Pueden decir, tengo mi trabajo, tengo mi esposo, me acabo de casar, tengo 3 mujeres, las tengo que atender, y todas las tonterías que quieras decirles, ¿no? ¿Les valió? ¿Crees que te valga algún? Ay, es que ahora no tengo ganas de orar, de leer la Biblia, de ir a la reunión. Todos, la mayoría tienen carro. ¿Por qué no vienen de aquí? ¿Por qué no vienen a escuchar la palabra? Cuidado, porque siempre está la puerta. Ay, pregúntele si estuvo la hermanita. Mari, no se retiren. Bueno, para los hombres que conocemos y lo menospreciamos, ya no hay excusa para nuestro pecado. Es mayor para los que conocemos y lo respetamos. ¿Cuántos se vuelven al mundo? ¿Y cuántos hay, verdad, que son creyentes ya? Y dejaron la iglesia para ti? Y ahí viene nada más porque dejaron un premio, ¿no? ¿Cómo? Eso no se va. El mundo, de los hombres que no conocieron, ignoraron y rescataron como fue con Israel en su primera venida y el juicio vino. Así será en su regreso. Aquellos hombres que conocieron su evangelio, su voluntad, no se prepararon. Lucas 12:41. Lucas 12:41. Fíjese, aquí está ya bien clarito lo que el Señor nos dice. Igual como a las, ¿cómo se llama? A las vírgenes insensatas, no se prepararon. Creen que ya están listos, hermanos, cuando no vienen, no se asisten, no leen, no oran, no tienen, verdad, pues nada del Señor, amor a Él, y dicen que ya están preparados. Estén, uno del 35, dice, 12, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Luego miren lo que dice Pedro. Ay, Señor, ¿a quién se lo dices? ¿A los paganos?
aquellos que están afuera, no. Pedro le dijo, Señor, ¿dice esa parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y la castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, aquí viene, que conociendo la voluntad de su Señor, dígame, ¿quién de ustedes no conoce la voluntad de su Señor? No la tuya, la voluntad de su Señor, es la santidad, es la preparación, es el amor, es el servicio, todo lo que Dios dice. Dice, aquel siervo conoce la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Quién tiene más responsabilidad? A mí, ¿quién tiene? ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? ¿Quién predica? Quiero predicar, pero no quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero. ¿Quién tiene más responsabilidad? La iglesia. Tú, algo. Tú y todos nosotros, ¿verdad? Los que estamos más al frente, pero todos por iguales, ¿verdad? Entonces, aquí nos lo está mostrando el Señor. Es claro que el Señor tendrá que pedir cuentas primero a quiénes. ¿A quién le pidió cuentas? A Israel. Antes que a Israel nos tiene que pedir cuentas. ¿Por qué? A quienes decimos ser su iglesia, su siervo. A nosotros, como lo es un dueño de una empresa. Un dueño de una empresa, ¿a quién le pediría cuentas? A su personal, a la gente que está trabajando en su negocio. No le va a pedir cuentas al vecino de enfrente. El Señor ya tomará en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo solo depende de Dios toda la salvación. El Señor rechazó, en el caso de Israel, a todos los fariseos, a los escribas, que se creían sabios, intelectuales, y se reveló a los humildes, a los pescadores, aquellos que decían, ¿verdad?, que no se ensoberbecieron. En fin, yo creo que hoy es igual. El Señor no se revela a los sacerdotes, a los falsos pastores, a las iglesias, a las denominaciones, ya no. Se revela a aquellos que Dios toma y ve su corazón. Ahora, termino con esto. Fíjese. Cuando se predica la elección, o cuando se predica la soberanía de Dios, cuando se dice que Dios escoge uno para la salvación, otro para que Dios sí da la oportunidad a todos, pero lo rechaza. Mire, ¿por qué se enoja la gente? O sea, ¿por qué se enoja la gente cuando se predica o también que están aquí y no siguen a Dios? ¿Por qué se enojan, critican a Dios por salvar a unos y dejar a otros? Porque si ellos dicen no querer a Jesucristo, dicen no quiero a Jesucristo, lo rechazan. Entonces, ¿por qué te quejas? Si lo estás rechazando, si no quieres servirle, si no quieres, y que te vas a quedar, y que luego le van a reclamar a Dios. Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Porque tú lo rechazaste. ¿Por qué se van a quejar toda esa gente, aún de las iglesias que se van a quedar? ¿Por qué? Porque ellos han rechazado al Señor de una forma, ¿me entiendes? Si tú rechazaste, lo ignoraste, tus advertencias, tus juicios, no quisiste ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué quiero ser parte? De todos modos puedo ser. No. Tienes un entendimiento entenebrecido. Para eso creó la iglesia al Señor, para formarnos, para crearnos a la imagen de Jesucristo, para que se vaya formando esta imagen.
no es para divertirse, no es para pasar el rato. No. Si tú lo rechazaste, ignoraste sus advertencias, sus juicios, no quisiste ser parte de su iglesia, de tu cuerpo, tú lo rechazaste. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué chillas? ¿Por qué te quejas? Dios no me escucha, Dios no... Pero si no eres fiel, entonces, ¿por qué te quejas? Estás recibiendo lo que debes de recibir. Ese siervo infiel que no se preparó como debe ser y se va a quejar. Señor, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué te dejaste? Porque te quedaste por tu culpa, no por la mía, ¿verdad? No le eches la culpa al Señor. Ejemplo, aquí termino. Aquí los maestros nos van a entender bien. Ejemplo, un estudiante va y se inscribe en la escuela de Anis. Y Anis es su maestro y José es otro, ¿verdad? Y luego, pero asiste, se inscribe, pero asiste cuando quiere. Ay, ahora no tengo ganas. Ahora me duele la uña izquierda del pie y no voy. No asiste cuando quiere, no estudia, no se congrega con los estudiantes, ¿verdad? Y al final lo reprueban. ¿No lo vas a reprobar, ¿no? ¿Sí o no? Por eso. Él se reprobó, pero finalmente el director va a decir, estás reprobado. Y empieza, ¡ay, qué injusto es mi maestro! Ese Anis me reprobó y Josué. Pero si tú te reprobaste, amigo, así están muchos en las iglesias. No quieren, no asisten, no escuchan, no oran, no nada, y se quedan. Y luego, Señor, ábrenos, pero si comimos, hicimos, estuvimos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y los viernes tenemos una reunión, tienen carro, muchos de ustedes? La reunión de los balones ya son 2, 3, todos esos. Pero no tienen tiempo, no tienen excusas. Todo lo que Dios nos da es para preparación. No lo hagas. Después no esperes tampoco, ¿verdad? Que Dios te responda como tú quieres. Entonces, no sé si se entendió, ¿no? ¿Sí? Entonces, mayor responsabilidad es para nosotros, entiendan. El castigo del infierno es real. Tienen que ver el infierno eterno, tal como la palabra de Dios lo dice. Es real. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú llevaste nuestro castigo, nuestros pecados, Señor, pero también el castigo que merecíamos, Señor, por nuestros propios pecados, Señor, tú los llevaste, Señor. Y no queremos seguirnos, Señor, rechazándote aquí las cosas, Señor, que tú tienes aquí en tu iglesia, la preparación que necesitamos, Señor, para que podamos estar en tu presencia, para que podamos ser dignos de ti y podamos dejar este cuerpo carnal y irnos a tu presencia. Bendice a tu iglesia, llénala de tu Espíritu Santo, la bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Yo hoy creo y confieso que tu palabra nos ha hablado que somos más responsables nosotros, Señor, como es responsable un servidor, un trabajador en un negocio de alguien que no lo está. Te pedimos, Padre, por tu iglesia, en el nombre